Cuánta enseñanza hay en la palabra de Dios. Cuánta verdad hay para que nosotros seamos edificados. Cuánta necesidad hay de que nosotros invirtamos tiempo en la lectura para poder alimentarnos bien. Y al alimentarnos bien, pues crecer sanos. El alimento espiritual es básico para una sana vida cristiana y para una vida que va en crecimiento. La palabra de Dios nos ayuda a nosotros a encontrar las verdades de Dios, y yo quisiera invitarte para que no dejemos de leerla, de aplicarla a nuestra vida, porque muchas veces uno lee, pero la aplicación práctica a nuestras vidas de lo que leemos es lo que va a hacer en nosotros, que seamos formados como discípulos de Cristo. Hermanos, qué gusto estar con ustedes una vez más. Tengo que decir que hace un par de semanas atrás, al finalizar este año, ya nosotros comenzamos a tener nuestras reuniones presenciales. Esperamos continuar así. 2 jornadas diferentes con un grupo reducido de personas, solo por tener todas las prevenciones del caso y por respeto a todas las personas que nos visitan, que están con nosotros en cada reunión. Pero ha sido hermoso verles a todos y poder celebrar esta fiesta de Navidad y fin de año y estar compartiendo con personas muy amadas. Espero que usted, donde usted esté, también usted haya pasado un tiempo muy hermoso, muy especial. Me alegra compartir este tiempo y quisiera dedicarme a la lectura de algunos pasajes de la Biblia. Vamos a comenzar con el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, y que a partir de ahí pues el Señor pueda hablar a nuestro corazón. Hay un principio valioso en la predicación anterior. Yo les decía que las metas nuestras para toda nuestra vida y la prioridad nuestra debe de ser buscarle a Él, estar en su presencia, conocerle, para que caminemos con Él y que podamos disfrutar de que Él camine con nosotros como pueblo suyo que somos. Entonces quiero dirigirme al capítulo 3 del Evangelio de Marcos y la lectura del versículo 13 y versículo 14 y 15. Quiero decir que el deseo de Dios siempre, desde el principio, era que nosotros estuviéramos con Él. Lo he dicho antes, nunca voy a dejar de decirlo. Dios puso al hombre en el huerto y a la mujer para que tuvieran comunión con Él. Ellos perdieron la comunión con Él por el pecado, por la desobediencia. Dios llamó a su pueblo de la esclavitud de Egipto para que tuvieran comunión con Él, para Él habitar entre ellos y ser su Dios y que ellos fueran su pueblo. Pero otra vez el pecado estorbó y arruinó mucho de ese propósito. El plan de Dios sigue siendo hoy el mismo. Él quiere habitar entre nosotros, quiere que nosotros estemos cerca de Él. Fíjense que cuando uno piensa en prioridades, uno piensa prioridades tal vez estar muy ocupado haciendo un montón de actividades en la iglesia. No, lo más importante es que estemos con Él. Está bien que tú estés dispuesto a hacer esto, a hacer un montón de cosas, pero no estés tan afanado haciendo un montón de cosas, dejando de hacer lo más importante, estar con Él. Porque estando con Él, Él va a mostrar que son las cosas que Él quiere que tú hagas. En el Evangelio de Marcos capítulo 3, versículo 13, dice: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Te fijaste en la lectura de este pasaje? Hay tantas enseñanzas que uno no se detiene a veces en ciertas lecturas y pasa por encima de ellas nada más. Pero yo quiero volver a leerlo y quiero pedirte, pon atención qué es lo que dice ahí. Después subió al monte y llamó así
a los que Él quiso, y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y menciona los nombres de todos ellos. Este pasaje a mí es uno de los pasajes que más me ha ayudado en mi vida cristiana. Conocí al Señor desde que estaba muy joven, 19 años, lleno de inseguridades, temores, lejos de Dios, por cierto, por mis pecados. Pero Él me llamó. Y me llamó para que estuviera con Él. Y eso, cuando leo este pasaje, yo me remonto a ese tiempo. Estaba muy joven y cómo disfruto el haber tomado esa decisión. Aquí está establecida cuál es la prioridad de Jesús para nosotros. Y la prioridad de Jesús tiene que ver con, para lo que Él es lo más importante y debe de ser lo más importante para nosotros, es para que estuviesen con Él. Mire, escoge a 12. Los escoge para que estén con Él. El principio de todo es estar con Él. De eso se desprende todo lo demás, si vamos a ser usados por Él, si vamos a tener éxito en el ministerio, si Dios se va a agradar de todo lo que hacemos. Bueno, todo depende de una primera cosa, que estemos con Él. Es lo primero y lo más importante que Dios busca para cada uno de nosotros. Cuando Él anda buscando a quién escoger, porque Él quiere usarles, Él comienza con establecer una relación con esa persona. A mí me gusta este pasaje porque me define a mí cuál es el deseo de Jesús. Claro que el Señor me llamó a mí para sanarme, para usarme, para ayudarme, para darme, para todo eso. Pero lo primero, lo más importante, me llamó para que yo estuviera con Él. Puedo hacer un montón de cosas, pero si no estoy con Él, por mucha experiencia que tenga haciendo cosas, realmente no voy a agradar el corazón de Dios. Solamente voy a estar ocupado en un montón de cosas y no estar ocupado en lo más importante. Y esto destaca el principio de asociación, no de aislamiento. Que estemos asociados con Él, que estemos dependiendo de Él, que estemos cercanos a Él. Y no solamente a nivel personal, pero también a nivel grupal. El principio de grupo, pero también el principio personal. Que estemos con Él. Y cuán necesario es aprender hoy, justamente en este tiempo, aprender a estar con Él. Muchos están ocupados en tantas cosas que ya no tienen mucho tiempo para estar con Él. Este pasaje, repito, a mí me ha significado mucho en la vida. Él escogió a los que quiso escoger y ellos vinieron a Él. Y Él los estableció para que estuviesen con Él. Queridos, si no estamos haciendo lo más importante, poco relevante será cualquier otra cosa. Lo más importante es estar con Él. Y estando con Él, lo demás, para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y menciona el nombre de todas las personas que Él escogió. ¿Ve? Lo más importante, lo prioritario, lo primero, lo más grande, estar con Él. Porque dependiendo de esa relación es que vamos a dar fruto. No vamos a dar fruto sin tener una relación correcta con Dios. No vamos a poder ser efectivos en la vida si no nos relacionamos con Él.
Primero era necesario que los llamados por Él estuvieran con el Señor, que caminaran con Él. Y luego enviarlos a predicar. Predicar, dar las buenas noticias. Mucha gente dice, yo quiero predicar, y está bien, es un gran deseo, pero asegúrate que ese deseo está fundamentado en algo que es lo primero. Estar con Él, caminar con Él, agradarle a Él, vivir para Él, estar sometido a Él, estar en obediencia completa a Él. Ya se imaginan ustedes esta gente siendo enviadas por Él, porque habían estado con Él primero, siendo enviados a predicar, a dar buenas noticias, a dar un buen mensaje, a sanar enfermos, qué sé yo, a hacer tantas cosas hermosas, predicar el Evangelio, predicar de las cosas que Jesús estaba haciendo, que fueran conocidas por todos, tener autoridad, ¿verdad?, para sanar enfermos, para echar fuera demonios. ¿Cuánta gente no anhela eso? No, yo quiero tener autoridad para... Sí, pero todo eso tenía un principio. Y el principio era que ellos estaban con Jesús. Y estar con Él implica estar siempre, no algunos momentos. Les contaba la historia de mi juventud. Yo no quería citas ya con mi novia, teníamos 8 años y medio. Ya llegó el tiempo del compromiso, de estar juntos el resto de nuestra vida. Estar con Él implica en todo momento, en los momentos de triunfo, pero también, no solamente cuando todo va bien, sino también en los momentos de fracaso, cuando parece o pareciera que nada nos va bien, nos sale bien y nos sentimos como derrotados. Mucha gente abandona su relación con Dios cuando las cosas no están bien, o cuando las cosas no suceden como ellos habían pensado que deberían de suceder. Estar con Él es permanente en todo tiempo, momentos buenos y momentos malos, momentos de triunfo y también momentos de fracaso. Y los momentos de triunfo nos deben de hacer entender que no es por nosotros que tenemos triunfos, sino es por quien es Él. Pero también en los momentos difíciles, en los momentos complicados, debemos de asegurarnos que nuestra confianza permanece en Él. Él dijo, y lo digo para ti, lo digo para mi propio corazón, Él dijo, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El deseo de Dios siempre es el mismo, estar con nosotros. Nosotros somos los que nos vamos. Nosotros somos los que le dejamos. Sabemos un montón de cosas de Dios, pero olvidamos que lo que Él quiere es que estemos con Él. Y que estemos con Él para conocerle. Y para que en todo lo que la vida nos dé podamos agradar el corazón de Dios haciendo su voluntad, cumpliendo su propósito. Para mí esto de venir al Señor después de una vida llena de pecado, llena de inseguridades, y venir al Señor y encontrarme que Él anhela mi amistad, que Él anhela una relación conmigo, eso me ha servido tanto, porque yo lo que pensé es, ¿quién quiere a esta persona porque yo sentía que mi vida no tenía sentido, no valía nada? ¿Quién va a querer estar con alguien que se siente tan mal? Y al darme cuenta que Jesús quería estar no solamente usarme a mí, lo más importante es que yo esté con Él. Cuando yo me di cuenta de eso, que la persona más importante que hay me quería a mí como te quiere a ti, yo no me detuve, no esperé, no demoré, corrí para estar con Él. Y eso ha pasado por muchos años. Desde el año 1975, lo he dicho otras veces, hasta este día. Ha sido hermoso lo que he podido ver, lo que he podido experimentar, lo que he podido vivir, cosas que mis ojos han contemplado, pero nada supera el saber que Él está conmigo,
yo estoy con él. Eso es lo más glorioso. Justamente ahorita tenemos dificultades de salud en nuestra casa. Pero Él está con nosotros y yo estoy con Él. Quizás tú estés pasando dificultades de alguna u otra manera. Pero Él dijo que yo voy a estar contigo. Esa es la promesa de Él. Él siempre ha sido así. Y entonces este pasaje solo me recuerda todas estas cosas que estoy diciendo, que estoy exponiendo, que estoy tratando de compartir a través de la Escritura, con lo que dice Marcos en el capítulo 3, con lo que dice respecto al llamado de Jesús para los suyos. Era lo más importante, lo más grande, lo que uno debe de anhelar. Lo que uno debe de anhelar es estar con Él 24 horas del día, todo el tiempo, en toda situación, en toda cosa que se presente delante de nosotros. Y ahora voy a regresar un poquito atrás, en el capítulo 3 más bien adelante, el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, una experiencia bien hermosa. En el capítulo 3 hay un milagro que es impresionante, cómo sucede, cómo ocurre. Anteriormente lo he mencionado, pero quiero mencionar un aspecto crucial en toda esta historia. En el capítulo 3 de Hechos, versículo 1, y voy a leer de alguna manera seguida tal vez o intermitente hasta el versículo 16, una historia. Es la historia de la curación de un hombre que estaba cojo. Y dice la Escritura: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El hombre enfermo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. ¡Qué historia más hermosa! Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Lo que estaba pasando ahí era una historia que hemos oído muchas veces. Y un hombre necesitado, imposibilitado, que necesitaba de alguien. No que tuviera dones especiales,
sí, que tuviera lo más importante, que habían estado con Jesús, que permanecían con Jesús. Esa es la clave, ese es el éxito de todo en nuestra vida como creyentes. Asegurarnos que estamos con Jesús. Vamos a casa, estamos con Jesús. Tenemos que resolver una situación familiar, estamos con Jesús. Tenemos que resolver un problema de trabajo, qué sé yo, que estamos con Jesús. Tenemos que enfrentar los éxitos con Jesús o los fracasos, asegurándonos que Él está con nosotros también. Entonces, aquí había un momento muy complicado, muy difícil. Un momento de dificultad, un momento triste, de un hombre que estaba en una condición lamentable. Y este hombre hace lo que estaba acostumbrado a hacer. Yo quiero limosna, quiero que me den algo de dinero. Y Pedro dice, no tengo plata ni oro. Lo que tengo te doy. Nadie puede dar lo que no tiene. Tú no vas a poder bendecir a otros si tú no estás con la bendición de Dios. ¿Cómo vas a poder ser usado para cuidar a otros si no te aseguras de ser cuidado por Dios? ¿Cómo podemos conducir a otros a Jesús si nosotros no permanecemos con Él? Repito, lo más importante, y por lo cual, la razón por la cual Dios llamó a muchos era para que estuviesen con Él. Y por esa razón, porque están con Él, que fueran enviados a hacer todo lo que ya se sabe que debemos de hacer. Predicar, sanar los enfermos, echar fuera demonios. Mucha gente pretende hacer todo esto olvidando de estar con Jesús. No se puede. No es así. Y aquí pasa un milagro impresionante, pero era por la razón de que estos habían estado con Jesús. Nosotros tenemos un gran compromiso. Y el compromiso nuestro es de atraer a la gente, no a nosotros, es atraer a la gente a Jesús. Yo sé que mucha gente está invirtiendo tiempo, esfuerzo en atraer gente hacia sí mismo. No. Nosotros debemos de invitar a la gente a venir a Jesús, a conocer a Jesús, a encontrar a Jesús, a aprender de Jesús. Que Dios nos use en todo lo que nosotros podamos ser usados, pero nunca olvidemos que la única manera en que podemos ser usados de una manera maravillosa es si nosotros permanecemos en Jesús y estamos con Él. Esa es la raíz, el punto de partida de todo lo demás que venga. Por eso esta gente dice, nosotros no tenemos oro ni plata. Podrían ellos haber dicho, vamos a ir a conseguir ahí algo para darte y te vamos a resolver el problema si lo que quieres es dinero. Pero ellos no dicen eso. Ellos dicen, no tengo plata ni oro, te doy lo que tengo. Lo que tengo es lo más valioso, te doy lo que tengo a Jesús. Tengo una relación con Dios, tengo una comunión íntima con Él. Me he apartado para servirle a Él, me he apartado para estar con Él, me he apartado para escuchar su voz, me he apartado para conocer su voluntad, me he apartado para agradar su voluntad, me he apartado para obedecerle a Él en todo lo que Él me manda, no en lo que yo pienso que debo de hacer. Y esto hace falta hoy. De repente podemos vernos nosotros haciendo un montón de cosas que Dios nunca nos ha pedido. Y estas cosas uno se acostumbra simplemente a hacerlas por costumbre y olvidando a veces de hacer lo más importante, asegurarnos de tener una permanente comunión, relación con Dios. En el capítulo 4, siguiendo con esta lectura, este es un momento de triunfo para los discípulos. ¿Por qué? Porque aquel hombre se levanta sobre sus pies y se sana y sale corriendo, sale saltando, dando gloria a Dios. Y no solamente eso, la gente se da cuenta, aquí hay algo que pasó que es milagroso. Y todos comienzan a emocionarse por el momento que habían experimentado.
A raíz de todo esto se convirtieron 5,000 personas. A raíz de todo lo que estaba pasando ahí. Porque había un hombre llamado Pedro y Juan que estaban con Jesús, que habían estado con Jesús, que habían caminado con Él. Claro, ya Jesús había partido. Él ya estaba sentado a la diestra del Padre. Había sido declarado Rey de Reyes y Señor de Señores. Había vencido sobre la muerte. Igual, en la esperanza que nosotros en Él vamos a también tener victoria sobre la muerte. No era cualquier cosa lo que había pasado, era algo grande. Y había sido ofrecido para los discípulos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habitaba con ellos. Y al habitar el Espíritu Santo con ellos, también Jesús está con ellos, el Padre está con ellos, Dios está con ellos. Lo más importante es que estemos con Él. Y entonces, estando con Él, podemos saber a qué somos enviados. Podemos saber qué es lo que Dios quiere. Podemos saber qué es lo que Dios pide. Podemos nosotros saber qué es lo que realmente puede agradar el corazón de Dios. Y no es haciendo lo que se nos ocurra a nosotros, sino lo que Él dice. Por eso me gusta a mí este pasaje. Los discípulos no inventan hacer un montón de cosas. No, te damos lo que tenemos. Lo que tenemos es a Jesús. En su nombre, levántate y anda. Tenemos una relación con Él. Levántate. Y aquel hombre fue sanado de una manera milagrosa. Ellos podrían reconocer que no fue por ellos que se hizo el milagro. Hoy mucha gente quiere pensar que es por ellos que se hacen los milagros. No, los milagros se hacen porque Dios nos encomendó a nosotros que en su nombre lo hiciéramos. Es por Cristo, es por su perfecta voluntad que suceden cosas que en nuestra capacidad que podemos hacer nosotros. Por eso ellos dicen, no tenemos nada, nosotros no tenemos nada que darte. Lo que tenemos te vamos a dar. ¿Y qué tenían? Tenían a Jesús. ¿Tenemos a Jesús nosotros? ¿No debemos de asegurarnos nosotros a tener en nosotros lo más importante? A Jesús. Pero no estoy hablando de un concepto. No estoy hablando de una idea. Anteriormente, en un mensaje anterior yo decía, no solo se trata de saber qué dice la Biblia acerca de Jesús, sino tener una relación profunda y estrecha con Él. Ser guiados con Él. Por Él. Vivir en Él. Agradarle a Él. Caminar con Él. Escucharle a Él. Obedecerle a Él. Aquí estaba Pedro y Juan haciendo justamente lo más importante. Caminando con Jesús y haciendo cosas impresionantes. Y hermanos, cuando uno camina con Jesús, claro que Dios quiere usarnos. Pero no es para gloria nuestra, es para que su nombre sea glorificado. Sea el nombre del Señor bendito por los siglos de los siglos. Él es el Señor, el único digno de toda honra, de toda gloria, de toda exaltación. Hay hombres lindos, personas preciosas y todo. Nada supera a Jesús. Él es lo más hermoso que hay. Debe de ser el anhelo de nuestro corazón, estar con Él, disfrutar de su compañía. Y aquí están estos haciendo un milagro grandioso en el nombre de Jesús. Se convierte mucha gente. No se dan crédito a sí mismos. Oh, sí, no, el crédito es para el Señor en todo. Pero la reacción del triunfo se convierte en un momento complicado, en un momento de dificultad. Y eso puede pasar. Y en el momento de dificultad tenemos que recordar que vivimos para agradar a Jesús. Pues todo esto que pasó aquí trajo consecuencias. Un hombre se sana, una buena consecuencia, pero vienen problemas para Pedro y para Juan. En el capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 13, en otra ocasión creo que habíamos mencionado este pasaje, lo voy a volver a mencionar.
Hablando ellos al pueblo, capítulo 4, versículo 1 de Hechos, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estaban molestos porque estaban predicando que Jesús había resucitado. Los enfermos se sanaban. Y en vez de alegrarse con ellos y ver esperanza para ellos, no, más bien estaban molestos con los discípulos. Me detengo para pensar cuán grandes cosas sabemos nosotros que los discípulos hicieron. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón principal por qué se hicieron grandes cosas? Porque estaban con Él. Uno se pregunta, ¿dónde está el Dios de Elías? Pero una respuesta podría ser, ¿dónde están los Elías de Dios? Que en este tiempo están determinados a buscarle, a oírle, a agradar su voluntad y hacer en obediencia todo lo que Él dice, lo que Él pide. Aquí están estos, después de un triunfo, una adversidad. Versículo 3, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones eran como 5,000 personas habían creído. ¡Wow! ¿Qué predicación era esa? ¿Qué autoridad y qué señales habían ahí? ¿De dónde se desprendía todo este éxito? Pedro y Juan estaban con Jesús, caminaban con Jesús, vivían para Jesús. Dependían de Jesús. El Espíritu Santo era el que guiaba, el que ordenaba sus pasos, sus caminos. Caminaban en agrado, en obediencia a Él. Entonces, claro, cuando es así, esperemos que muchas cosas hermosas y grandiosas van a pasar. Pero en medio de todo eso, de lo grandioso que está pasando, también vino la adversidad. Sí se convirtieron 5,000. Versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. O sea, toda la gente estaba impresionada de que algo grande había pasado y estaban preguntando por qué había pasado, pero no para seguir la razón de por qué había pasado, sino porque querían castigar a los que habían hecho esto. O sea, el momento de triunfo del milagro ahora se vuelve un momento complicado. Y todos ellos, versículo 7, poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, piénsalo, nosotros debemos de vivir una vida llenos del Espíritu Santo, no solo acostumbrados a ciertas actividades religiosas, lleno del Espíritu Santo. Les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y está hablando a las personas que mataron, que condenaron a Jesús. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Si Dios nos ha usado para algo, hermanos queridos, es por Él, por quien es Él, porque su nombre es alto, su nombre es grande. Y Él es Señor de señores, Rey de reyes, es lo más grande sobre todo lo que hay. Y Pedro reconoce eso. Les dice: no es por nosotros. A mí me da tristeza ver hoy, mucha gente piensa que es por ellos que pasan cosas. Y ellos así lo dicen. No, no es por nosotros. Se nos interroga de qué manera este hombre ha sido sanado. Y Pedro dice: sea notorio a todos vosotros, dense cuenta, sepan
y que todo el pueblo de Israel también sepa que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por Él, por Jesús, por el que anunciamos, por quien, de quien hablamos, compartimos buenas noticias, por Él. Este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y miren este pasaje. Quería compartir esta lectura porque tiene relación con Marcos capítulo 3, el llamado de Jesús a los discípulos para que estuvieran con Él. El versículo 13 de Hechos capítulo 4 me dice a mí algo que debe de llamar mi atención, porque debe de ser evidente para todos. Debe de ser evidente para los que nos oyen a nosotros predicar, los que nos oyen, nos ven a nosotros servir. Debe de ser evidente algo en nuestra vida. En el versículo 13, capítulo 4 de Hechos dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, porque los vieron que Pedro y Juan no se amedrentaron ante el problema, no tuvieron temor, podrían haberlos condenado, ahí nomás pudieran haberlos matado, qué sé yo, hubieran hecho cualquier cosa contra ellos, o determinaron juicio sobre ellos. Pero ellos decían: no, nosotros estamos predicando a Jesús, el que ustedes ordenaron que fuera crucificado. ¡Wow! ¡Qué valor! Entonces la gente, los gobernantes, los que estaban ahí, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban. Vieron a Pedro y Juan y los oían hablar y los escuchaban hablar también, no solo conceptos, sino una vivencia de Dios. No solo el saber algo, sino la experiencia que ellos tenían con Dios. Eso hacía una diferencia en ellos. Aquí no solamente estaban hablando, pensando en Pedro y Juan como alguien que habla bonito, que dicen palabras y que tienen el denuedo de hacerlo. Lo dice, pero era más que eso. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían. Les reconocían que habían estado con Jesús. Eso es lo más importante, queridos, que nosotros que estamos entrando en la aventura de un nuevo año, que la gente pueda reconocer que hemos estado con Jesús, quien toca un instrumento, quien predica la palabra, quien sirve decorando un lugar, quien arregla las sillas de un edificio donde se alaba a Dios. Todos los que estamos sirviendo a Dios, los que predicamos la palabra, que la gente pueda reconocer que hemos estado con Jesús. Esto es importante, es prioritario, es básico. ¿Cómo se nos ve a nosotros? ¿O cómo quieres tú ser visto? Con 19 años comencé a predicar a Cristo en las calles de la ciudad donde yo vivía. Y otros conmigo también. Conocimos a Cristo, encontramos el favor de Él, el perdón, la misericordia. Nunca volvimos atrás. La mejor decisión de nuestra vida. Y sé qué cosas pasaban. Y sé qué cosas siguieron pasando. No por quien somos nosotros, sino por quien es Él. Porque la decisión que tomamos de estar con Él es una decisión que hemos mantenido por toda la vida. Es más, estoy esperando que Él venga a recogernos, porque quiero estar con Él toda la vida, el resto de mi eternidad. Quiero estar con Él. Piénsalo. ¿Acaso habrá un lugar mejor? No, no lo hay. Cuando yo leo el capítulo 15 de Juan, me llama la atención la necesidad de que nosotros entendamos que no es por nosotros,
que nosotros vamos a tener éxito en la medida que nosotros dependamos del Señor. Y el éxito no necesariamente tiene que ver con lo que nosotros queramos, sino con lo que Él quiere, con lo que Él determine. Yo solo quiero ser su instrumento. Para mí el éxito tiene que ver con cumplir la voluntad de Dios, y si cumplir la voluntad de Dios tiene que ver con que yo tenga que perder mi vida, está bien, seré el hombre más afortunado y exitoso. Lo importante es ofrecer su vida completamente al propósito de Dios. Dios tiene su tiempo para todo. Pero nuestra dependencia de Él debe de ser clara y debemos de asegurarla en nuestra vida. El capítulo 15 de Juan, leo hasta el versículo 5, del versículo 1 al versículo 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús hablando. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. El que lleva fruto va a ser podado, va a ser limpiado, va a ser tratado. Porque Dios quiere perfeccionar en Jesús a nosotros, y hay muchas cosas que deben de ser arrancadas de nuestra vida. Él va a tratar con esas cosas. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Otra vez, lo mismo que hemos estado diciendo hace muchos días atrás. Permaneced en mí. Es conmigo. Acercaos a mí. Buscadme y viviréis. Acérquense a mí, yo me acercaré a vosotros. Conózcanme. La invitación del Señor, el deseo de Dios es habitar entre nosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Todo lo que hagamos va a depender de si permanecemos en Él o no. Hay muchas cosas bonitas, pero tal vez cosas bonitas que Dios no nos ha dicho que hagamos. Hay decisiones que tomamos porque nos parece que es lo más lógico, pero no nos hemos asegurado si realmente es lo que Dios nos pide. Aquí me habla la Escritura algo tan importante: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y repite: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo quiero que reflexionemos en esto. Hay muchas cosas por delante, hay muchos desafíos, hay una historia que escribir. Debe de haber una conciencia en nosotros de que hay un llamado, que hay una responsabilidad que cumplir, pero sobre todo asegurarnos de no perder lo más importante: permanecer en Él, caminar con Él, habitar con Él, oírle a Él, seguirle a Él, agradarle a Él. Yo puedo hacer cualquier cosa, bonitas cosas, religiosas, cosas en la iglesia, cosas que tienen una apariencia bien bonita, nada más, pero si Él no está, la Escritura dice: separado de mí, nada podéis hacer. Y esto habla de permanencia, habla de pertenencia, habla de relación, habla de dependencia.
sumergirnos profundamente nosotros en una unión con la vid verdadera que es Cristo. Y eso va a traer un fruto abundante. Y eso es lo que nuestra sociedad necesita. Hombres y mujeres, que permanezcamos en Él. Que realmente nos despojemos de todo y que hagamos de nuestra vida una total pertenencia de Jesús. Una relación completa y una dependencia total. Hermanos, nos espera un lindo tiempo, muchos desafíos, pero un lindo tiempo para dar lo que tenemos. Y si lo que tenemos es Jesús, entonces vamos a ver cosas hermosas, grandísimas, y el nombre del Señor será glorificado de una manera grandiosa. Y Dios te va a usar a ti y me va a usar a mí. Pero estemos con Él antes de hacer cualquier cosa. Queridos, un abrazo grandísimo para cada uno de ustedes. Que estén bien. Como quisiera abrazarles a todos, pero les envío este abrazo y mis deseos de paz, de gozo, de tranquilidad, de seguridad, que otros puedan ver en nosotros que hemos estado con Jesús. Bendiciones a todos. Mucho cariño. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Vencerás.